¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio del libro de Proverbios, palabras maravillosas que continúa a seguir en este capítulo 2. Y dice el subtítulo que es la excelencia de la sabiduría. No sin antes recordarte, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Vamos a ver esta palabra maravillosa, es la excelencia de la sabiduría. Estuvimos viendo la amonestación y para qué sirvieron los proverbios. Y hoy vamos a continuar con nuestra misma temática, con nuestra misma línea para ponerlo hoy en día, para aplicarlo hoy en día a nosotros como iglesia. No sin mencionar algunos detalles con referente al contexto para que podamos tener un poquito más de claridad. Muy bien, entonces comienza diciendo el versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Punto número 1, esta palabra está dirigida a los hijos de Israel. Al Antiguo Testamento pertenece este libro del Antiguo Testamento dirigido al pueblo de Israel y comienza diciendo, hijo mío, si recibieres mis palabras. Lo más importante cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, recordemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí dice que si recibieres mis palabras, es importantísimo recibir la palabra del Señor, porque si nosotros recibimos la palabra de alguien, digamos de un pastor, de un sacerdote, de un ministro o de un anciano o de algún diácono que nos quieran aconsejar de alguna manera, nosotros debemos poner un alto ahí, porque lo que tenemos que recibir no es el consejo del pastor, no es el consejo del diácono, del anciano, sino de la palabra del Señor. Por eso dice aquí, hijo mío, si recibieres mis palabras. Así que hace énfasis en el recibir, lo importante que es poner atención en lo que la palabra de Dios dice. No quiero desechar a los pastores, ni a los ministros, ni a los maestros, no, porque yo soy uno de ellos. Pero lo más importante es que cuando nos hablan, cuando venimos a pedir un consejo con un pastor, necesitamos saber que necesitamos que sea la palabra de Dios. No el punto de vista del pastor, no el punto de vista del ministro o del maestro, porque esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Cuando el consejo viene directamente de la palabra de Dios, entonces debemos de recibir estas palabras. Dice aquí un condicionante diciendo, si recibieses mis palabras. Es decir, que tú tienes la oportunidad de decir sí o de decir no. Pero con nosotros como creyentes recibimos la palabra del Señor con mucho gusto y amamos la palabra del Señor. Así que, hijo mío, como hijos de Dios, aquí vemos esa posición en la que toma el Señor como Padre nuestro, de decirnos hijos, de hablar a sus hijos. En el Antiguo Testamento, su pueblo escogido, hoy en día, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos nosotros que somos gentiles, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, venimos a ser hijos. No éramos hijos, ahora somos hijos por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Así que como hijos, hay una condicionante de que si recibieses mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Importante, los mandamientos del Señor, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay que guardarlos. No podemos desechar la palabra del Señor para nada. Debemos de guardarlos en nuestro corazón, porque dice aquí que los guardares dentro de ti. ¿Dónde? Dentro de ti. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Importante, primero, dijimos los mandamientos, que es guardarlos dentro de nosotros, en lo más profundo de nosotros, como
el respirar todos los días, debemos de respirar y debemos de guardar los mandamientos del Señor de la misma manera. ¿Por qué? Porque haciendo estar atento el oído a la sabiduría, nos aconseja el Señor que nosotros hagamos poner atención con el oído a la sabiduría que viene de lo alto, a esta sabiduría que viene de Dios, a esta sabiduría que solamente puede el Señor darnos. Por eso hago hincapié, no es que yo esté en contra de los pastores o de los ministros, no, porque tenemos la función nosotros de predicar la palabra y de enseñarla, pero debemos enseñar la palabra del Señor, no nuestras palabras. Si un pastor utiliza un versículo para darte un consejo con referente al tema que tú estás pidiendo, entonces gloria a Dios por eso. Pero si el pastor de su propia mente, de su propia ideología y de su propia filosofía te habla a ti y te dice esto es así, entonces esa sabiduría no sirve. Esa sabiduría no es animal, terrenal y diabólica, no es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios dice que pongas atención con tu oído a la sabiduría. Es importante. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría que viene de lo alto, la palabra del Señor. Así que debemos de poner y estar atento el oído, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor, e inclinar tu corazón a la prudencia. Dos cosas: estar atento con el oído e inclinar el corazón, dice aquí, a la prudencia. Dijimos que nosotros no somos prudentes, siempre reaccionamos de una manera rápida, emocional, y dejamos explotar nuestras emociones ante cualquier situación, y lo hemos visto que a veces no tenemos dominio propio, y eso es un consejo de Dios, haciendo estar el oído a la sabiduría, y dice que hay que inclinar el corazón a la prudencia. Una persona una persona prudente sabe tener dominio propio. Aquí cambia el contexto de lo que viene diciendo, porque primero dice recibir, guardar, estar atento al oído e inclinar el corazón a la prudencia. Y ahora el Señor nos invita que para que estas cosas pasen, dice aquí, si clamares a la inteligencia. Pedir. El que busca, halla. Y al que toca, se le abrirá. Y el que busca, encontrará. Si clamares a la inteligencia. ¿Quién es la inteligencia? Porque dice aquí que hay que clamar a Él. Si clamares a la inteligencia. Cuando nosotros guardamos en nuestro corazón la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría y la inteligencia que proviene de Dios, ante una situación donde nosotros se nos presente, podemos clamar a esa inteligencia y a la prudencia darle la voz. Es decir, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Dominio propio. Como no somos prudentes, siempre explotamos y empezamos a hablar y a decir cosas que muchas veces no sentimos, muchas veces decimos cosas por el enojo, muchas veces decimos cosas por hablar, a veces nos metemos en problemas porque se nos suelta la lengua. Y recordemos lo que dice Santiago:
que la misma lengua es inflamada desde el infierno. Entonces, clamar a la inteligencia y a la prudencia dar la voz. Estar siempre atento al oído y clamar y callar. Es importantísimo porque, dice aquí, si das la prudencia a tu voz, si clamas a la inteligencia, tendrás la sabiduría de lo alto. Si como a plata la buscares. Todos los días salimos a trabajar, todos los días estamos haciendo cosas por ir a buscar el ingreso para nuestras familias, para nuestra casa, para nuestros hijos, y estamos buscando siempre la manera de llevar el sustento a nuestra casa y que no nos falte nada. Sin embargo, de la misma manera, con ese mismo amor y con ese mismo deseo de que no les falte nada a ellos, debemos de buscar la palabra. Dice aquí, si como a plata la buscares. ¿Qué? Estábamos hablando de la inteligencia. Esa inteligencia que nos hace falta para poder movernos en nuestro diario vivir, en nuestro caminar en Cristo, para crecer en santidad, para agradar a Dios en obediencia, porque si guardares mis mandamientos dentro de ti y haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Todas esas cosas vienen por, dice, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros. Es decir, meditar en ella, ponerla por obra, aprenderla, guardarla, enseñarla, predicarla. Entonces entenderás el temor de Jehová. Así que aquí vemos un cambio que venía diciendo, si recibieses mis mandamientos y guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, es algo que Dios nos dice, mira, si quieres hacer esto, necesitas también hacer esto, clamar. Dios nos da el consejo y Dios nos dice cómo. Clama a la inteligencia, clama a la prudencia, búscala como a plata, escudriñala como a tesoros. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entender el temor a Jehová. Lo hemos dicho, una cosa es temer a Dios y otra cosa es tenerle miedo a Dios. Aunque Dios disciplina a sus hijos, Dios castiga al que desobedece, como el padre que castiga al hijo. Porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Entonces, nos habla como a hijos, en este contexto, hablando acerca del consejo para el pueblo de Israel. Mira, pueblo de Israel, recibe mis palabras, mis mandamientos, guárdalos dentro de ti. Que tu oído esté atento a la sabiduría, inclina tu corazón a la prudencia. Clama a la inteligencia, a la prudencia dale tu voz. Búscala como plata y escudriñala como a tesoros. Y entonces entenderás el temor de Jehová y hollarás el conocimiento de Dios. Este conocimiento es precisamente este consejo que viene por parte de Dios para que nosotros tengamos excelencia en la sabiduría. Para conocer, dice aquí, el conocimiento de Dios. Versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por eso decía yo que no debemos, cuando un pastor nos da un consejo de su propia cosecha, desecharlo. Porque aquí dice el Señor
porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vamos a ver. Primero, punto número 1, de Jehová, de Dios, viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Y eso es precisamente lo que nos falta a cada uno de nosotros. Sabiduría, inteligencia, conocimiento. ¿Pero de dónde viene? De la boca del Señor. No es de nuestro consejo, es de la palabra del Señor. Versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Sana sabiduría. ¿Te das cuenta cómo hay una diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que proviene de Dios? Porque la que viene de Dios es sana, pero la que da el mundo, al no ser sana, está enferma. Y recordemos que la palabra dice que todo corazón está doliente y enfermo. Entonces, esta palabra que proviene de Él, la sana sabiduría, ¿a quién? A los rectos. A los que tratamos de andar en integridad, de caminar delante del Señor todos los días para agradar a Dios en nuestro diario vivir, para nuestro caminar en Cristo, para crecer en santidad. No es que seamos justos, porque la justicia no está en nosotros, la justicia está en Cristo. Él es nuestra justicia. Sin embargo, Dios nos ve a través de la sangre de Cristo y nos provee a nosotros de sana sabiduría. Pero también esta sabiduría que proviene de lo alto, esta sabiduría que proviene de la boca de Dios, el conocimiento y la inteligencia, es escudo a los que caminan rectamente. Es un escudo, el conocimiento de Dios, su palabra, el hablar con el conocimiento que viene de lo alto, es escudo para nosotros. Recordemos que cuando el Señor echó fuera demonios, los echó fuera por su palabra. Así que viene a ser ese escudo, como lo hemos visto en la armadura de Dios, el escudo que es la palabra de Dios. Así que, otra vez, testimonio de dos es verdadero, lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento. Es escudo para nosotros. Es el que guarda las verdades del juicio y persevera el camino de sus santos. Punto número 1. Es el que guarda las veredas del juicio, los caminos del juicio. ¿Quién es el que las guarda? Dios. Porque estamos hablando que dice que Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio, los caminos del juicio. Así que, otra vez, en el Antiguo Testamento hablamos de juicio, después de la muerte, el juicio, el Nuevo Testamento. Y vamos a estar delante de la presencia del Señor. No nos vamos a llevar nada de este mundo, pero sí nos podemos llevar la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia que vienen de Dios. Eso porque lo hemos guardado dentro de nosotros. Y persevera el camino de sus santos. Es decir, que Dios nos ayuda a que en este camino que vamos a ir delante de la presencia del Señor, dice aquí, persevera. No es cierto, perdóname. Preserva el camino de los santos. O sea que está cuidado, está preservado.
Y eso nos hace ver que tenemos seguridad en Dios. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Por esta sabiduría que viene de lo alto, por esta sabiduría que viene de Dios, entonces por esta sabiduría entenderemos lo que es la justicia. La justicia que nosotros vemos en el Señor Jesucristo. El juicio que nos hemos de presentar un día delante de la presencia del Señor en el juicio de Cristo. Y equidad, rectitud y todo buen camino. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de la boca viene el conocimiento. Por eso el conocimiento es ciencia y al tener conocimiento también tenemos sabiduría, pero sabiduría que viene de Dios, sabiduría que nos hace prosperar en el camino y preserva, el camino de los santos. Y entonces, por esta situación de que nosotros podemos aplicarlo esto en nuestro diario vivir, podemos darnos cuenta que a través de la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, nosotros entendemos su justicia, entendemos su juicio, entendemos la equidad y todo buen camino. Porque hemos recibido por gracia el don de la salvación y Dios nos ha permitido arrepentirnos para poder acercarnos a Él. Recordemos que la palabra dice el Señor que si alguno de estos pecare, que el Señor les dé el don del arrepentimiento. Es un don, es un regalo el podernos arrepentir. Y eso nos hace entender la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Porque por eso podemos entender la justicia de Dios, podemos entender el juicio de Dios, la equidad y todo buen camino. Por eso un cristiano deja de hacer lo mismo, lucha contra el pecado y no se conforma a él, sino que busca agradar a Dios. Y eso precisamente, el querer agradar a Dios, es lo que significa temer a Dios, de no fallarle, de ser nosotros íntegros delante de su presencia, y si fallamos, venir al arrepentimiento, ese don que nos ha sido dado a nosotros para poder ser salvos y poder confesar nuestros pecados y estar delante del Señor y ver que hemos fallado y que debemos de seguir por un buen camino. Y todo eso lo entendemos por la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Por eso es tan importante. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, dice aquí, cuando la sabiduría entrara en tu corazón, o sea que nos damos cuenta que leímos que dice que guardares, donde lo vimos en el versículo 1, y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Dónde los debemos de guardar? Cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Ahí es donde los tienes que guardar. ¿Te acuerdas que lo mencionamos hace ratito? Lo tienes que guardar dentro de ti, en tu corazón. Como ese respirar, llevando oxígeno para el corazón, para que pueda seguir latiendo. De esa manera nosotros debemos guardar esa sabiduría. Y cuando entrare esa sabiduría en tu corazón y la ciencia fuera grata para tu alma. O sea que aquí hay una promesa. Cuando esa sabiduría entra en el corazón de un hombre, esta ciencia, este conocimiento, esta inteligencia, esta sabiduría
es grata para el alma. Es grata para el alma. Porque no estamos como el mundo. A través del mundo, la gente se da cuenta de que existe Dios. Sabemos que hay muchos dioses. Unos le llaman XXXX. Pero cada nación tiene sus propios dioses. Pero creer en el Dios verdadero, en Cristo Jesús, quien nos convence de justicia, de pecado y de juicio, y nos muestra todo buen camino, cuando esta sabiduría entra en el corazón, es grata para el alma, porque no estamos como el mundo, ni reaccionamos como el mundo, sino que nos comportamos de manera diferente. Aunque nos llaman fanáticos, aunque nos llamen aleluyas, aunque nos llamen X, si el Señor a los suyos vino y los suyos lo rechazaron, imagínate a nosotros. El Señor mismo lo dijo, que a nosotros mismos nos van a rechazar. Pero cuando viene esta sabiduría que entra en el corazón, es grata para nuestra alma. Nos enriquece, nos hace ser felices. Confiamos en Dios por estas palabras maravillosas. Así que es importantísimo ir desarrollando todo esto. Pero cómo el Señor se lo dice al pueblo de Israel, todas estas promesas. Mira esto, sabiduría, inteligencia, búscala, escudriñala, guárdala, entenderás sabiduría, entenderás inteligencia. De mi palabra vienen estas sabidurías, estas cosas para los rectos. Persevera en los caminos, preserva los caminos de los santos, esta sabiduría. Entendemos la justicia, el juicio, la equidad y todo buen camino, pero esta sabiduría debe estar guardada en nuestro corazón. Así que, mi querido hermano, espero que sea de bendición para ti y que podamos ir creciendo en la palabra, en el conocimiento de la palabra del Señor y en su maravillosa palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Gracias. Bye.